Mi nombre es Carla Villamizar, estudiante de la Universidad Bicentenaria de Aragua, perteneciente a la Facultad de Ciencias Administrativas y Sociales, carrera de Psicología. Como lo expliqué anteriormente, vamos a hacer un recorrido secuencial sobre el núcleo temático número 1 que hace referencia al derecho laboral. Pero antes de nosotros iniciar a reconocer qué es el derecho laboral, vamos a conocer qué es esta ciencia o qué es el derecho. El derecho es una rama que se encarga de estudiar o de controlar las conductas y comportamientos de los seres humanos a través de una serie de normas aplicables. Dentro de estas normas aplicables pues podemos encontrar una serie de tipos, ya sean normas morales, las normas legales, que son aquellas que están establecidas por una legislación, pero debemos tener en cuenta que existen también lo que son las buenas costumbres, pero cada una de esas tiene unos aspectos distintos, porque las normas morales no acarrean alguna consecuencia legal, es decir, un ejemplo, siempre y cuando no esté tipificado en la ley, no va a tener pues una consecuencia. A diferencia de las normas legales, que si está tipificado en la ley o establecido, pues sí tiene o acarrea una consecuencia legal. Asimismo, podemos establecer que el derecho se divide en una serie de ramas y a su vez de estas ramas pues derivan otras ramas o otras especialidades. Por ejemplo, tenemos lo que es el derecho público, el derecho privado y los derechos sociales. Cuando nosotros hablamos del derecho público, es aquella rama del derecho que se encarga de controlar las relaciones entre el Estado y los particulares. Dentro de esta rama del derecho público se encuentran ramas del derecho como lo es el derecho constitucional, el derecho internacional público, el derecho procesal, entre otros. Y cuando nosotros hablamos del derecho privado, son aquellas normas que se encargan de regular las relaciones jurídicas o las relaciones que surgen desde los actos legales, pero de los particulares entre particulares. Un ejemplo de esto es el derecho mercantil, el derecho civil en cuanto a los contratos de compra y venta, y asimismo los derechos sociales son todos aquellos que garantizan pues una serie de derechos. Un ejemplo, dentro de estos derechos sociales encontramos lo que es el derecho laboral y el derecho agrario. Asimismo, pues establecemos que el derecho laboral pues es un derecho que crea un hecho social, pero esto pues lo identificaremos más adelante. Otro aspecto importante dentro del derecho es que existe algo que se llama la estratificación de la norma. La estratificación de la norma se basa a través de la pirámide de Hals-Kensen. La pirámide de Hals-Kensen es aquella estratificación que establece las leyes primordiales, así como en psicología nosotros tenemos algo que se llama la pirámide de Maslow, que se encarga de caracterizar o de jerarquizar las distintas necesidades de las personas. Esto es lo que es la pirámide de Hals-Kensen. Estratifica las normas superiores hacia las normas inferiores. Un ejemplo, en Venezuela las normas superiores son la Constitución, los códigos, leyes vinculantes, tratados internacionales y convenios, y por último, pues resoluciones entre otros. Ahora bien, el derecho laboral es aquella rama del derecho que se encarga de regular las relaciones jurídicas o las relaciones que deriven dentro de un patrono con sus trabajadores. Asimismo, podemos establecer que toda relación que se dé del hecho del trabajo, pues va a crear una serie de relaciones que van a ser reguladas por las leyes vinculantes. Cuando nosotros hablamos del derecho laboral, debemos establecer que es una rama totalmente joven del derecho. Surge a través de la Revolución Industrial, pero a pesar de eso debemos reconocer que el derecho al trabajo ha sido reconocido desde la antigüedad, pues se ha manifestado de maneras distintas. Cuando las personas primitivas pues trabajaban, pero a través de la subsistencia. Ya en el derecho romano pues se dan las principales representaciones del derecho laboral, pero una diferencia de esto es que en ese entonces o en esa época o en ese quiebre de la sociedad, pues no se daba una gratificación o una remuneración económica, sino que prácticamente pues no se daba ninguna remuneración alguna, solamente por necesidades básicas. Es por eso que surge la necesidad de que el derecho laboral o que los trabajadores puedan ser protegidos y que sus derechos sean garantizados. A través de esto pues se da la tercera generación de los derechos humanos, donde ya se enmarca lo que es el derecho laboral. En Venezuela, pues nuestros trabajadores o los trabajadores son protegidos y resguardados no solamente desde una normativa, sino que existen varias leyes vinculantes en la materia laboral, puesto a que el derecho laboral
es considerado un hecho social porque acarrea una serie de aspectos que inciden dentro de la sociedad o dentro del Estado venezolano. Por ende, también cuenta una serie de características o cuenta con una serie de principios. Antes que todo, pues vamos a establecer cuáles son aquellos principios que se encuentran establecidos dentro de lo que es la materia laboral o dentro del derecho laboral. Ahora bien, si nosotros hablamos de los principios del derecho laboral, debemos establecer primero que todo que el derecho laboral es universal, son irrenunciables estos derechos porque todas las personas tienen el derecho de trabajar, pero asimismo el deber también, porque todo derecho posee un deber. Por otra parte, también debemos establecer que existe algo que se llama dentro de los principios del derecho laboral el indubio preoperario. Cuando nosotros hablamos del indubio preoperario, hace referencia a que cuando existe alguna alteración o algún supuesto que afecte la relación del trabajo y se ponga en duda qué ley se debe aplicar, pues se aplicará la que esté a favor del trabajador o de la clase obrera. También tenemos lo que es que uno de sus principios es que ni por sexo ni por raza se puede hacer discriminación alguna en cuanto al derecho laboral. Si bien explicaba que existía lo que se llama la estratificación de la norma, pues el derecho laboral asimismo también tiene una estratificación de la norma, con lo que contamos en primera base o en la cúspide de esta pirámide con lo que es la Constitución Nacional de la República Bolivariana de Venezuela del año 1999, en la cual esta se encuentra establecida o estos derechos se encuentran establecidos en la parte de los derechos sociales desde el artículo 88, en donde establece lo que son los principios, que es el derecho laboral y las relaciones laborales. E inclusive establece que en cuanto a los hombres y las mujeres debe existir una igualdad en cuanto a los derechos del trabajo. Posteriormente tenemos la Ley Orgánica del Trabajo, del Trabajador y las Trabajadoras, que es la parte sustantiva del derecho laboral o de la rama del derecho laboral. Y posterior a ello tenemos lo que es otro tipo de leyes, como las leyes, como la Ley Orgánica Procesal del Trabajo, que ya es la parte adjetiva, la parte procedimental que dicta cómo va a ser el proceso en cuanto a que haya una controversia en materia laboral y no se haya podido solucionar por vía administrativa, pues se pasa a una instancia judicial. Pero esto pues es ya la parte adjetiva. Posterior a ello también tenemos lo que es por lo menos la LOPSIMAR, que es una ley que se encarga de establecer las condiciones medioambientales y las condiciones del trabajo de los trabajadores y las trabajadoras para que puedan desempeñar sus funciones de una manera idónea. Y algo que también debemos establecer es que tenemos lo que se encuentra en los decretos. Pues en Venezuela existe un aspecto o un decreto que se llama decretos de inamovilidad laboral. Lo que buscan es que se respeten o no se vulneren los derechos y no se puedan remover a los funcionarios de manera arbitraria o a los funcionarios o a los trabajadores de una manera arbitraria dentro de su puesto de trabajo. Y por lo menos el último decreto, el decreto que ahorita está en vigencia, es el decreto del año 2024 que tiene rango y valor y fuerza de ley hasta el año 2026. Para finalizar, podemos establecer que el derecho laboral es un derecho el cual es fundamental para regular las relaciones entre los trabajadores y sus empleadores. Por ende, podemos establecer que por eso es que se considera un hecho social, porque genera una serie de consecuencias que impactan el Estado. Y por ende podemos establecer que se ve la necesidad de crear una serie de normas que se vinculen con esta materia, puesto a que el derecho es cambiante, el derecho se puede modificar y está en constante cambio. Por ende, pues se buscan las medidas de que toda persona pueda gozar y tener garantías tanto constitucionales y que no se vulneren sus derechos, pero debemos de tener en cuenta que, como lo explicaba con anterioridad, todo derecho genera un deber. No puedo exigir mis derechos sin que yo dé a cabo o pueda desarrollar mis deberes. Por ende, pues todo lleva un debido proceso y se encuentran enmarcados dentro de las legislaciones del Estado.